Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y ahora vamos a pasar a nuestra entrevista central. Señora, yo tengo una entrevista que yo tenía mucho tiempo esperando. A Ángela lamentablemente se la va a perder y le va a tocar verla en YouTube igual que ustedes o en CTV el domingo. Pero es con Awilda Sánchez. Bienvenida, Awilda. Hola, Carmen, ¿cómo estás? La verdad que yo decía, esto se tiene que dar sí o sí. Porque en algún momento. Definitivamente que hace mucho tiempo que estamos tratando de encontrarnos y bueno, y conversar un poquito. Pero papá Dios sabe cuándo hace las cosas. Sí, así que vamos a ver ahora, ¿por qué tocaba ahora? Vamos a ver. ¿Qué sorpresa tú me tienes o qué sorpresa él nos tiene a nosotros que salgan en nuestra conversación? Bueno, Wilda, como te comentaba, nuestro programa busca a través de tu historia de vida ver cómo inspiramos a otras mujeres. Cuéntanos tu historia, cuéntanos cuáles son esos 3 momentos más importantes o que más te han marcado. Así, retador elegir. Yo creo que el primero fue decir que soy hija única, entonces como que vivía en Puerto Plata, o sea, soy capitaleña, pero nosotros nos fuimos a mudar a Puerto Plata porque mi papá lo trasladaron a ser gerente del Banco Nueva Escocia y entonces tener que elegir dónde estudiar, si venir a la capital a vivir con familia o irme a Santiago a vivir sola en una pensión con 16 años solamente. Una persona que era súper tímida, muy apegada a mi papá y a mi mamá, que no me movía, no hablaba, no hacía nada. Sin embargo, creo que fue un tiempo que marcó mi vida porque de ahí surgió una Wilda empoderada, independiente. Entonces lo hice así. A los 16 años me fui a Santiago a estudiar a la UCAMAIMA, Administración de Empresas, y vivía en pensiones con inclusive extranjeros, o sea, personas que eran dueños de las pensiones, que eran familias extranjeras, y luego con amigas, y la verdad que para mí eso fue, yo puedo decir que la mejor etapa de mi vida, o sea, de sentirme que yo era responsable de todas mis decisiones y de todo lo que yo hacía. Era un momento donde me encantaba andar de fiesta, pero también entonces era muy buena estudiante, o sea que me di cuenta que uno podía hacer, bueno, en muchas cosas si uno se lo proponía y que había tiempo para todo. Ese fue el primer tiempo. Ese es el primero. Y el segundo, cuéntanos. El segundo, hay muchos tiempos, pero el segundo yo creo que tiene que ver mucho con lo que hago y es tener que decidir dejar el trabajo a los 42 años. Venía de haber estado trabajando desde los 21 años en empresas multinacionales o en empresas grandes, trabajando con marcas muy importantes, que me daban mucha seguridad. Tener un salario fijo, tener la seguridad de tener un seguro médico internacional por la empresa, un carro por la empresa, conocimiento por la empresa, que era uno de las cosas que yo más valoraba, además del salario, sino como que mantenerme como al día con lo que estaba pasando en el tema de negocios y mercadeo, hasta que un día decido yo, una crisis de esa que dicen los psicólogos que le da a las mujeres, digo como que me siento que no. Ok, he sido muy exitosa en la parte profesional, pero no sentía que era exitosa en la parte personal. O sea, sentía que no era buena mamá, buena esposa, buena hija, buena amiga, porque mi vida era trabajar. Y lo disfrutaba demasiado, porque ese es el tema. O sea, me di cuenta que tenía una adicción al trabajo, que a veces puede ser que hasta evadía llegar a la casa, porque mi zona de confort era el trabajo, porque ahí era admirada y lograba cosas que me llenaban. O sea, creo que ese fue mi segundo tiempo, decidir como probarme a mí misma que yo no era solo esa persona, la persona que era alguien porque trabajaba en un lugar importante o con marcas importantes, y de repente toma el riesgo más grande de mi vida, el miedo más grande de mi vida, que dejar un trabajo sin tener ningún plan. Porque hay gente que piensa que yo tenía que ya yo tenía el plan de Nelvar cuando yo dejé el trabajo, y no fue así. Yo no tenía ningún plan. O sea, creo que la crisis era tan grande, de existencial, que y el dolor era tan grande que lo que menos me importaba era realmente el futuro, sino poder como liberarme, no sé. Entonces, tú no tenías ningún plan. O sea, yo eso todavía no lo creo. Porque yo veo The Nail Bar y para mí eso fue algo muy planificado y muy... ¡Oh, papá Dios!
digo yo. Yo me río muchísimo porque yo soy mentora de negocio y yo soy administradora de empresa, y todo lo que yo hacía en los trabajos que yo trabajaba era hacer todo un plan estratégico, no de un año, de 5 años. Uno se pasaba un mes trabajando un plan estratégico hasta para lanzar un producto. Entonces yo como que no, yo sí hice mi ejercicio de break-even, o sea, de punto de equilibrio, o sea, cuánto yo tenía que vender para no perder dinero, porque estaba poniendo en riesgo mis ahorros, que no eran muchos, con 42 años, y yo decía en ese momento, si yo fracaso, a mí nadie me va a dar trabajo. Tú sabes, esa mentalidad que he tenido que trabajármela mucho, de que a los 42 años yo estaba vieja, de que a mí nadie me iba a dar trabajo, si me iba mal. Y yo lo que pensaba era, bueno, yo voy a ser asesora de negocios, o sea, no se hablaba de emprendimiento en ese momento, aunque el emprendimiento siempre ha existido y son los dueños de negocio. Yo tengo un negocio. En el 2012 así era que se hablaba, pero no sé por qué ahora se reconoce tanto de que el emprendurismo cuando eso ha existido desde hace tanto tiempo. ¿Y cómo surge la idea de Nail Bar? La idea existía porque yo trabajé con marca de belleza, o sea, en Daniel Espinal, yo era la gerente de negocios, y yo había estado viajando, y entonces yo había visto con la marca Sally Hansen cómo se estaba poniendo de moda todo lo que era el diseño de uñas, y eso a mí como que me llamaba mucho la atención, el cuidado de las uñas también. Yo no me hacía las uñas, o sea, siempre he sido de salón, pero no de hacerme las uñas, porque en aquel momento no existían la pintura en gel, y yo salía del salón y ahí mismito yo me dañaba las uñas. Inmediatamente yo decía, ¿para qué yo voy a perder el dinero y el tiempo? Prefería andar con las uñas sin pintar. Pero cuando yo aprendo acerca de la industria, me enamoro, pero más por la parte de creatividad y todo ese tipo de cosas. Entonces había visto que estaba esta tendencia de hacer como ese espacio pequeño dentro de tiendas. Recuerdo que el primero que vi fue en Sephora en París, porque viajé con Max Factor, que también trabajé con esa marca, y como que dije, wow, yo también era responsable de la marca de farmacias Farmax, y como que yo dije, le hice una propuesta a mi jefe en ese momento de por qué no se hacía como algo parecido dentro de las farmacias. Y yo le decía, pero tenemos que hacer que entonces que la experiencia en la farmacia sea divertida, porque van a tener que esperar. Entonces, ¿cómo hacíamos que dentro de la farmacia hubiera como una experiencia de compra como estilo Sephora, para que aquellas mujeres que quisieran arreglarse las uñas pudieran hacerlo? Y también lo que estaba surgiendo ya también en Estados Unidos de negocios de nail bars, o sea, bares de uñas, que se llama así porque los esmaltes se presentan como botellas en un bar, y porque también los nombres de los spas, los servicios se llamaban como cócteles. Por ejemplo, te utilizaban un scrub de piña con una crema de leche, entonces este es el piña colada. O sea, los nail bars no se llaman nail bars porque se vende alcohol, sino porque los esmaltes son presentados, exhibidos como si fuera un tramo de un bar. Entonces le hice la propuesta, cuando en aquel momento él como que no le gustó, pero yo hice, para hacerle la propuesta, yo investigué mucho, estudié mucho, y eso se engavetó, y de repente yo dejo el trabajo, yo no me recordaba que eso existía, y un día yo como que me desperté y me digo, ven acá, y si yo pongo un negocio que sea solo de uñas, pero que haya música, pero que haya un bar, porque yo tenía la experiencia, yo había sido gerente de negocio de Diageo, que son los representantes o los dueños de la marca o Johnny Walker, Baileys y todo eso. Y yo sabía por estudios que se habían hecho de investigación de mercado que había la oportunidad de coctelería en mujeres en lugares no tradicionales. Cuando estamos hablando de eso, es que en el 2012 las mujeres nada más lo que consumíamos normalmente era o una cerveza o un vino o qué sé yo, tal vez un poco de vodka, pero había la oportunidad de introducir ginebra y whisky y todo eso, y se estaba
estaba haciendo un trabajo fuerte para eso, pues como para desmitificar que solo el hombre bebía whisky o solo el hombre podía beber ron. Entonces yo dije, ¿cuál es el sitio donde para mí es una pérdida de tiempo, pero que hay que ir obligado, que es el salón de belleza? Obligado si tú quieres tener una imagen, por ejemplo, yo, que como las personas que también trabajan en banco, que siempre tienen que estar, o sea, que si con el cabello bonito, que si eso, no solamente por obligación, también otras que lo disfrutan. Entonces yo decía, ¿por qué no hacemos esto divertido? Yo estoy fascinada, o sea, yo te escucho y yo me remonto a ese momento de cuando empezaron a verse aquí ese tipo de negocios. Sí. Sí, que siempre lo digo, mucha gente dice que nosotros fuimos el primer Nail Bar y no fue así. El primer Nail Bar fue de la marca Opi, que es una marca de esmaltes muy reconocida, y ellos fueron los que salieron con la idea de eso, de un sitio solo de uñas, con solo productos de la marca Opi, porque ellos tenían desde siempre una línea de spa, o sea, de scrub, sales, los esmaltes, las acetonas y todo ese tipo de cosas. Entonces aquí hay un representante en el país y ellos tenían el primer Nail Bar en el país, Opi Nail Bar. Realmente yo no era que tenía mucha información al respecto, pero ya cuando ya decido entonces abrirlo, pero te digo que inclusive la idea que yo tenía inicial no es lo que es en el bar ahora, o sea, inclusive mi público objetivo era un público mucho más joven, porque yo lo que quería era como poner como algo como art deco, como con arte, música, como medio bohemio, de esta gente como que le gusta, como para publicistas, ¿tú entiendes? Como que le gusta hacerse diseño, que le gusta hacerse piercing, en aquel momento, hace 12 años, o sea que era más juvenil. Por eso que te digo que ni siquiera pensé en lo que iba a vender ni que iba a ganar, porque realmente en aquel momento no creo que me hubiera ido muy bien en cuanto a ventas. Luego sí, como que fui cambiando la idea y diciendo, bueno, pero puede ser un sitio chulo, como un bar donde tú te puedes hacer las uñas, pero con las últimas tendencias de que haya en la industria, con música, pero que tú puedas comerte algo ligero, que otra cosa, o sea, que era de los dolores que yo decía, que yo tenía en aquel momento, que por eso cuando tú quieres encontrar una oportunidad, tú tienes que decir como qué dolor yo tenía, que si yo trabajaba hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, que de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, yo solamente podía ir al salón al mediodía, o yo solamente podía ir al salón después que yo saliera del trabajo. Entonces, a las 6 de la tarde ya todos los salones estaban cerrados. O sea, que yo nada más podía ir los sábados. Y yo dije, ok, ¿qué es lo que cuál es la oportunidad? Bueno, que en vez de abrir a las 8 de la mañana, abro a las 10 para poder estar abierta hasta las 8 de la noche, para que las mujeres como yo, profesionales, que trabajan y tienen un horario, puedan entonces ir después de su trabajo. Y las que entonces no trabajan, pero van a su gimnasio temprano en la mañana, pueden ir después de las 10 de la mañana. Pero al principio fui siempre muy enfocada en la mujer profesional que trabajaba, o sea, como era yo, ¿entiendes? Y eso de que entonces comida, aunque fuera ligera, para eso mismo, para las que tenían tal vez 1 hora o 2 horas libre para almorzar, pudieran comer algo ligero. El maquillaje siempre sí fue mi pasión, eso sí yo te puedo decir. Las uñas no, pero el maquillaje sí. Y el tema de las cejas, entonces desde un principio se introdujo la parte de diseño de ceja, no con hilo, con cera, pero diseño y maquillaje. Y el tema de masaje y ese tipo de cosas, pero ya como que todavía lo tenemos, y es uno de los servicios para nosotros como que icónico, que era el Relax on the Go, o sea, tú poderte hacerte un masaje de cuello y espalda y un facial on the go, porque uno siempre dice, ay, yo voy a ir todos los meses al spa. Cada vez que uno se da un masaje, uno dice que y lo voy a poner en mi agenda, y eso va a ser semanal, te lo digo yo, que hasta soy dueña y lo tengo, pero no lo vemos como tan necesario. Yo desde el principio dije, no tenemos tiempo, pues vamos a hacerlo entonces rápido. Y sí, ya había marcas en Estados Unidos que lo estaban haciendo, pero tú sabes que cuando uno es el primero en algunas cosas, uno le dicen, pero tú estás loca. Bueno, a mí me dijeron primero que si yo estaba loca poniendo un negocio que nada más fuera de uñas. Segundo, que si yo estaba loca de que yo iba a ponerlo en esmalte todito puesto en una pared, que eso me lo iban a robar los empleados y los clientes, literal. Lo tercero era que cómo ella era que yo iba a lograr de que la gente se pusiera de que una batica aquí, que se hiciera de que un masaje y un facial frente a todo el mundo. Y yo dije, bueno, vamos a probar. O sea,
gracias a Dios, he trabajado con marcas que me ayudaron, qué sé yo, marca como Listerine, que en su momento teníamos que hacer el reto Listerine, no sé si tú escuchaste alguna vez, y era hacer que la gente pudiera retener por 90 segundos el Listerine en la boca, cuando tú sabes que se siente el ardor por el alcohol, y se lograron cosas en medio de supermercado. Entonces yo decía, pues si eso se logró, o sea, siempre el miedo, que era lo que estábamos hablando, el miedo o el que no, eso no va a funcionar. Te frena a ti en muchas cosas. Y ahora yo le digo a todo el mundo que yo mentoreo o cualquier idea de negocio, porque me encanta oír las ideas de negocio o dar la idea de negocio a otra gente, y le digo, todo lo que tú sientas o tú veas que no tiene lógica, vete por ahí, que eso es lo que va a funcionar. Porque me ha funcionado a mí. Realmente ahora mismo, para tú tener éxito, o tú tienes que tener un diferenciador, tú tienes que tener como eso que te hace único. Entonces, para eso tú tienes que romper paradigmas, tienes que ser diferente. Definitivamente. Óyeme, Wilda, ha sido un camino largo. Muy largo, ya son 11 años. 11 años. Yo te voy a pedir que hagamos una pausa para que tú nos hagas un recuento de esos 11 años, de cómo empezaste y hasta dónde has llegado. Sí. No se vayan, que viene más de Wilda Sánchez y de Nail Bar. Me falta el tercer tiempo. ¡Ay, también! No se vayan, que volvemos.